Bueno, bienvenidos estimados estudiantes al curso de estática, en esta ocasión al tema de centro de gravedad, centroide y centro de masa, ¿no? En esta clase específicamente vamos a desarrollar un tema que es el tema del centro de masa. Bueno, el centro de masa se coloca en forma abreviada con las iniciales C y M, ¿no? Ahora, ¿qué es el centro de masa, no? En realidad el centro de masa es algo imperceptible para un cuerpo, pero tiene, digamos, un significado lógico, ¿no? El significado lógico es que el centro de masa es un punto donde se puede considerar concentrada toda la masa del cuerpo, ¿no? Acá, por ejemplo, si tiene un cuerpo, digamos, regular o irregular, hay un punto donde se concentra toda la masa del cuerpo. Y ese punto donde se concentra toda la masa del cuerpo es su centro de masa. Este centro de masa tiene coordenadas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esa coordenada se coloca como X con una rayita, Y con una rayita, Z con una rayita. En cambio acá, por ejemplo, este elemento, que es un diferencial de la masa, se coloca un X onda, Y onda, Z onda. ¿Qué significa el X onda, Y onda, Z onda? Que son las coordenadas solo de un elemento, digamos, de ese sólido, ¿no? En cambio acá es ya de todo el centro, las coordenadas, digamos, de todo el centro de masa, pero ya del sólido en general. Ya, bueno, voy a apagar esta actividad de WhatsApp. Bien, entonces en ese sentido, bueno, hay una expresión matemática que dice que ustedes saben que el peso es fuerza de gravedad y es masa por gravedad, ¿no? Entonces, si hablamos en forma diferencial, tendremos acá un diferencial de peso es igual a G, que es la gravedad, por un diferencial de la masa. Ahora, la posición del centro de gravedad en el eje X, bueno, se puede colocar así, ¿no? La coordenada en el eje X es la integral del X onda por diferencial del peso entre la integral del diferencial del peso. Pero el diferencial de peso es G por diferencial de la masa, ¿no? Abajo tengo el diferencial, la integral del diferencial de peso es G por diferencial de la masa. Arriba se cancela G, abajo G, entonces tengo que la posición en el eje X del centro de masa va a ser igual a la integral del X onda por diferencial de la masa entre la integral del diferencial de la masa, ¿no? Bueno, eso que se obtiene o que se deduce para el eje X, o la coordenada en el eje X, se puede hacer lo mismo en el eje Y en el eje Z, ¿no? Entonces esta fórmula que ustedes ven de color naranja nos permite pues determinar, digamos, la ubicación de las coordenadas en el eje X, en el eje Y en el eje Z del centro de masa de un cuerpo, ¿no? Ahora estas fórmulas se emplean, digamos, si nuestra expresión, digamos, del cuerpo sólido está definido, digamos, en función algunas ecuaciones que se conoce como, valga la redundancia, como funciones, ¿no? Pero de repente, si el problema es para un esquema simple, donde no sea muy complejo y las figuras sean conocidas, entonces ahí el análisis va de otra forma, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Para analizar, dice, la distribución de masas, dice, estableceremos la posición del centro de masa como una posición media, es como un promedio aritmético, ¿no? Eso dice es para un sistema discreto. ¿Qué es un sistema discreto? Un sistema discreto es un sistema donde las figuras son conocidas o las posiciones de las partículas son fáciles de determinar con las fórmulas matemáticas, digamos, ya conocidas, ¿no? Pero menos integrales, ¿no? Entonces aquí esta R es posición del centro de masa y M1 es masa 1, R1 es la posición de una partícula 1, M2 es otra partícula, R2 es la posición, y abajo M1 y M2 son las masas, digamos, de las partículas que están siendo analizadas. Como esta imagen, ¿no? Que esta imagen, por ejemplo, la posición traza del origen a la partícula 1, la posición R2 del origen a la partícula 2, y de la posición al centro de masa, la posición del centro de masa, ¿no? Bueno, ahí está la teoría, ¿no? Ahora la idea es y cómo le llevamos nosotros esto a un problema, ¿no? Entonces vamos a ver un problema que se puede resolver con integrales y un problema que se puede resolver sin las integrales. Entonces para ello, muchachos, voy a compartir la siguiente imagen, que sería el problema, digamos, plasmado en la pizarra.
Bien, básicamente voy a resolver, digamos, un par de problemas, ¿sí? El micrófono, quiero ver si está activado. Si está activado. Bien, voy a resolver, muchachos, ¿sí? Bueno, dice así, ¿no? Determina, dice, la masa. Hay dos preguntas, ¿no? Primero dice, determina, dice, la masa, ¿no? Determine la masa, dice primero, primera pregunta, y la ubicación del centro de masa, ¿no? Son dos preguntas, ¿no? De la barra dice, de la barra conforme, de la barra dice uniforme. Cuando dice barra uniforme significa que la masa está distribuida proporcionalmente a la longitud de toda la varilla, ¿no? Dice, es una barra uniforme en forma parabólica. Su ecuación viene dada, ¿no? Y cuadrado es igual a 4x, ¿no? Dice, la masa por unidad de longitud de la barra es 2 kilogramos por cada metro. Esto significa que por cada metro de esta barra, que tiene forma de una parábola, está distribuido, digamos, 2 kilogramos de su masa, ¿no? Entonces tenemos aquí dos preguntas, ¿sí? Vamos a ir a la primera pregunta. En la primera pregunta o en la primera proposición de esta pregunta, a nosotros nos piden, vamos a colocar así, ¿no? Nos piden calcular toda su masa, ¿no? Toda su masa nos piden calcular. ¿Cuánto será la masa, no? Bueno, vamos a colocarle para diferenciar de algunos integrales que vamos a usar. Vamos a colocar que esta masa que te piden es M mayúscula, ¿eh? Bueno, acá tenemos un dato, ¿no? El último dato, la última parte del texto. Dato, 2 kilogramos por cada metro. ¿Qué es eso? Eso es la densidad lineal. Esta simbología es la densidad lineal. Y la densidad lineal es básicamente la masa, bueno, la masa entre la longitud. O en su forma diferencial, vamos a tener así, que esto se va a expresar en función de un diferencial, digamos, de la masa, respecto de quién, respecto de un diferencial del L, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que entonces que un diferencial de la masa, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a, bueno, si lo pasamos a multiplicar, tenemos acá esa densidad lineal por un diferencial, digamos, de la longitud. Pero yo no quiero o sea, lo que pasa es que si hacemos eso, estaríamos analizando una pequeña porción de masa, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar aquí. Esta es una pequeña porción de masa. O sea, eso de aquí, bueno, este pequeño arco tiene una pequeña longitud y también tiene una pequeña masa, ¿no? Que es un diferencial de la masa, ¿no? Pero yo no quiero, pues, esta masa, ¿no? Yo quiero, en realidad, toda la masa, ¿no? Bueno, si quiero toda la masa, ¿qué hago? Bueno, podría integrar, ¿no? Entonces integramos. Vamos a integrar también acá. Y bueno, al hacer uso de la integral, bueno, acá la integral del diferencial de la masa va a ser la masa m mayúscula, ¿no? Entonces tendré pues acá la masa m mayúscula. Bueno, la densidad lineal sale y me va a quedar acá la integral de un diferencial del L, ¿no? Bueno, la densidad lineal es constante, ¿no? Esto dice que vale 2, entonces sería 2 veces la integral de un diferencial del L, ¿no? Bueno, entonces si yo encontrara digamos, el diferencial del L, como que el problema ya me estaría saliendo, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? Entonces, para ello, nosotros tenemos acá, bueno, voy a ubicarlo acá. Tenemos una pequeña longitud del arco, ¿no? Esta pequeña longitud del arco tiene, digamos, dos catetos, ¿no? Lo que pasa es que esta pequeña longitud del arco, si tomamos un pequeño segmento, es como un rectángulo. Este rectángulo tiene dos catetos. Este es un delta sub y este es un delta sub x, ¿no? Y en ese pequeño triángulo rectángulo se cumple un teorema que es el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras se tiene esto, ¿no? Se tiene
se tiene que esta diferencial del L elevado al cuadrado, bueno, si es al cuadrado, en todo caso despejamos el cuadrado, lo colocamos como raíz, va a ser igual al diferencial del X elevado al cuadrado más el diferencial del Y elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, pero a veces cuando cuando se aplica la derivada, siempre fue respecto de algo, ¿no? O sea, no puede derivar los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces acá voy a hacer un pequeño artificio, ¿no? Ese artificio va a ser que voy a multiplicar a este dx cuadrado por un diferencial de y cuadrado y lo divido también entre un diferencial de y cuadrado. Entonces, al hacer eso, o sea, voy a multiplicar a él por un diferencial de y cuadrado y lo divido también entre el diferencial de y cuadrado. Y como por acá voy a tener diferencial de y cuadrado y acá tengo diferencial de y cuadrado, voy a factorizar y al factorizar me va a quedar así. Ah, ya, y esa factorización, o sea, en otra palabra lo que voy a hacer es ¿no? O sea, tengo acá diferencial del x elevado al cuadrado, voy a multiplicar por un diferencial del y elevado al cuadrado arriba y elevado al cuadrado abajo, ¿no? Más diferencial de y cuadrado. Ya, ¿qué voy a hacer acá? Voy a factorizar el diferencial de y cuadrado. Y me quedará pues así, ¿no? Diferencial de x elevado al cuadrado más diferencial de y elevado al cuadrado más 1. Pero recuerden que esto está afectado por la raíz, ¿no? Como está afectado por la raíz, bueno, tú sabes que la raíz con él se van digamos, a eliminar y va a quedar así, diferencial de y multiplicada por la raíz cuadrada de toda esta expresión. O sea, toda esta expresión que está entre paréntesis se va a repetir tal y como está. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, avanzamos de esa manera, ¿eh? Bueno, como queda grabado, esa parte lo van a volver a ver, ¿eh? Entonces acá ordenando me quedaría así, me queda un diferencial del x entre diferencial del y, todo eso de aquí elevado al cuadrado, más 1, y está realmente multiplicada por un diferencial del y. Bueno, aún así, el diferencial del L que queremos todavía es en función de esa derivada, ¿no? Entonces, para ello vamos a aprovechar el dato. Entonces, colocamos acá el dato. ¿Cuál es el dato? Que el y cuadrado es 4x, ¿no? Si el y cuadrado es 4x, entonces, ¿qué es el x? El x va a ser igual a y cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces, a esta expresión deríbalo, pues deríbalo porque quiero derivar diferencial de y, diferencial del x respecto al y. Entonces, al derivarlo tendré acá diferencial del x respecto del y. Bueno, aquí va a ser igual, ¿no? Ese 2 que está multiplicando como exponente, perdón, va a bajar, al derivarlo baja multiplicando, ¿no? Entonces me quedaría pues así, 2y, sé que el exponente baja en 1 y el 4 se repite, ¿no? ¿Y eso qué es? Esto es un y cuadrado, ¿no? Perdón, y cuadrado no, y sobre 2. Ya, eso reemplazamos en la expresión anterior. Y al reemplazar en la expresión anterior, vamos a tener eso, ¿no? Que el diferencial del L, aquí va a ser igual. Bueno, este que es diferencial del X entre diferencial de Y, es Y medios, pero elevando al cuadrado sería así, ¿no? Y cuadrado sobre 4, ¿no? Todo esto con raíz. Más 1, y eso multiplicado pues por la diferencial de Y, ¿no? Bueno, aún es fraccionaria, no quiero que quede fraccionaria, así que arriba por 4 y abajo entre 4. Y el 4, como está con raíz, va a salir como un medio, ¿no? Entonces, ¿qué te va a quedar al final? Te va a quedar así. Un medio. ¿Un medio de qué? Un medio del... Sería pues un medio del y cuadrado más 4, ¿no? Porque he multiplicado arriba por 4 y abajo entre 4, ¿no? Por diferencial del y. Ya está. Ahora sí, esta expresión que acabo de encontrar es una expresión ya mucho más sencilla. Esta expresión voy a tener que reemplazar en asterisco, ¿no? Entonces reemplazamos aquí en asterisco. Entonces, al reemplazar en asterisco tenemos entonces la masa, ¿no? A ver, la masa que va a ser igual, la masa va a ser igual a 2 veces la integral, sería pues la integral
del L, ¿no? Pero el L está quedando como la raíz cuadrada, no, perdón, un medio de la raíz cuadrada del y elevado al cuadrado más 4, y todo eso de aquí multiplicado por el diferencial del y. Bueno, acá tengo que tomar ya pues los límites, ¿no? El límite inferior, que varía pues desde 0 hasta ¿cuánto? Hasta 4, ¿no? Entonces varía desde 0 hasta 4, ¿no? Lapsus hasta 4. Bueno, eso de aquí pues es ya parte de tu trabajo, ¿no? Ahí tienes que hacer uso de las integrales o pueden usar calculadoras, como desean ustedes. Al final, lo importante es digamos, del análisis que se está haciendo para encontrar la masa, ¿no? Y bueno, operando esta masa te va a quedar 11,8 kilogramos. Esta sería, digamos, la masa de esta varilla que tiene forma de un arco parabólico, ¿no? Ya, pero la tarea no tanto era ello, ¿no? También hay otra parte de la tarea de este problema, que la segunda proposición podemos llamarla, ¿no? Y la segunda proposición, ¿qué es lo que nos piden? Lo que nos piden dice determinar la ubicación del centro de masa, ¿no? Bueno, su centro de masa, yo no sé exactamente. Ahora, el centro de masa puede estar dentro de la figura o fuera de la figura, ¿no? Generalmente para ese tipo de arcos, su centro de masa está fuera de la figura. Y si está fuera de la figura, digamos, tiene coordenadas en el eje X y coordenadas en el eje Y, ¿no? Ya, bueno, en el eje X se simboliza como X raya, y en el eje Y raya, ¿no? O sea, lo que nos piden determinar es esta ubicación, X raya y Y raya. Su coordenada, no se conoce como las coordenadas. Y acá matemáticamente pues se tiene que la coordenada en el eje X del centro de masa matemáticamente es la integral del X onda por diferencial de la masa entre la integral de un diferencial de la masa. Ya, ahora, y el X onda, ¿qué es el X onda, no? Bueno, este es otro detalle, ¿no? Lo que pasa es que este pequeño elemento también, digamos, tiene su centro, ¿no? Y ese centro también tiene sus coordenadas, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Eso lo vamos a ubicar acá en el gráfico, por eso que tengo que hacer otro gráfico necesariamente, ¿no? Bueno, en el eje X, este es el X onda. Pero este X onda es como un X. En el eje Y, este es como un Y onda. En otras palabras, es como un Y, simplemente, ¿no? Entonces, este X onda, ¿qué es el X onda? Es, digamos, la posición en el eje X solamente de este elemento, ¿no? Entonces, mi ecuación quedaría, a ver, ¿cómo sería quedando? Sería quedando reemplazando y dándole forma, ¿no? A ver, si nosotros lo vemos acá está en realidad esta es la masa, ¿no? Esta es la masa, pero nosotros queremos el diferencial de la masa. El diferencial de la masa nos estaría quedando algo así. El diferencial de la masa es esto, ¿no? Y el diferencial del L ya lo tenemos. ¿Dónde está el diferencial del L? Aquí está, ¿no? Entonces vamos a tener que fusionar. Esta ecuación de acá, fusionamos con esta ecuación, ¿ya? Vamos a fusionar. Mucho ojo, pestaña y ceja, muchachos. Pero vamos a fusionar, ¿eh? Acá colocaría la integral del X onda, que simplemente es un X, del diferencial de la masa. ¿Pero qué es diferencial de la masa? El diferencial de la masa es el lambda por diferencial del L. Pero diferencial del L, acá está, es un medio. Bueno, voy a multiplicarlo así como 0,5, para no escribir la forma fraccionaria. 0,5 de quién? Del y cuadrado más 4 por diferencial del y. Si todo está escrito correctamente, debería ser así. Ya. Para no confundirnos, es un por, ¿ya? Y bueno, acá tendríamos la integral del diferencial de la masa. ¿Pero qué es esto? Esto es un lambda multiplicado por quién? Por el diferencial de la masa. Pero el diferencial de la masa es lambda por diferencial del L, ¿no? Pero el diferencial del L es un medio, otra vez 0,5.
0,5 de la raíz de y cuadrado más 4, y esto por diferencial del y. Ya, no vayas a cancelarlo, no vayas a cancelarlo, porque en realidad acá falta operarlo. Ya, nosotros tenemos acá un dato, ¿no? El dato es de que estos, esto de acá, la densidad lineal es 2, ¿no? Esto es dato. Esto vale 2. Esa densidad lineal, digamos, vale 2, ¿no? Entonces, este 2 con este 0,5 se va a cancelar, ¿no? 2 con 0,5 se va a cancelar. Me quedaría un x, ¿no? Pero ¿qué es un x? Mira, acá tenemos el x. El x es un y cuadrado sobre 4, ¿no? Es un y cuadrado sobre 4. Entonces, eso vamos a reemplazar arriba, ¿eh? Sobre todo arriba, porque abajo ya como que la ecuación ya tiene forma, ¿no? Pero vamos a reemplazar, ¿eh? Me estaría quedando así, la integral. A ver, se fue el x, ¿no? ¿Qué es el x? El x es vamos a colocarlo tal y como está, es y cuadrado sobre 4. Multiplicada por todo eso de acá, porque sería pues por la raíz de y cuadrado más 4, y esto multiplicado por un diferencial del y. Y abajo, ¿qué tendría? Abajo tendría la integral. Bueno, se fueron casi todos, menos la que está dentro de la raíz, ¿no? Que es y cuadrado más 4 por diferencial del y. Bueno, ¿qué hago, no? Acá sí ya, caballero, tengo que tomar ya los límites, ¿no? O sea, los límites inferiores está entre 0 y 4, ¿no? Está entre 0 y 4. Entre 0 y 4, ¿no? Bueno, esto de aquí es cuestión, muchachos, de operar. Y operando, eso te va a salir aproximadamente 1,64 metros, ¿no? Esa sería, digamos, la ubicación de su centroide en el eje X. Ahora nos falta en el eje Y, ¿no? En el eje Y, bueno, también diremos lo mismo, ¿no? Asimismo, acá asimismo, digamos la posición en el eje Y. Bueno, en forma análoga acá sería pues la integral del Y onda por el diferencial de la masa entre la integral del diferencial de la masa, ¿no? Bueno, esto de acá no es más que otro que escribir lo siguiente. Esto es la integral de un y por diferencial de la masa. ¿Pero qué es esto de acá? Esta diferencial de la masa es el lambda por diferencial del L. ¿Pero qué es el diferencial del L? Diferencial del L, ¿dónde está? Acá está, es un medio, ¿no? Es 0,5. 0,5 por la raíz de y cuadrado más 4 por diferencial de y entre la integral del diferencial de la masa. Pero en la integral del diferencial de la masa, también, muchachos, no es más que otro que toda la masa. Y toda la masa habías calculado, o sea, ¿cuánto vale? Vas de 11,8, ¿no? Y bueno, y esa densidad lineal, pues es constante, ¿no? Su valor dice que vale 2. Entonces, básicamente la ecuación está lista para ser integrada, ¿no? Tomando los límites entre 0 y 4, ¿no? Bueno, entonces también, de igual manera, muchachos, acá es cuestión de operar. Y operando te va a salir, digamos, la posición en el eje Y, que es 2,29 metros, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta a este problema, ¿no? Nos ha pedido calcular, a ver, nos ha pedido calcular la masa. ¿Dónde está la masa? Aquí está. Primer paso, ¿no? Segundo paso, ubicar el centro, por lo tanto, colocaríamos acá, ¿no? Por lo tanto, su centro de masa, vamos a colocar así, su centro de masa, estaría ubicado en este punto, ¿no? Se tiene como que, como está en el plano, tiene dos coordenadas. En el eje X se coloca a 1,64 metros del origen de coordenadas, y en el eje Y se ubica a 2,29 metros
del origen de coordenadas. Ya está, esa sería entonces la segunda respuesta. Bueno, eso es todo básicamente en cuanto a este problema. Ya, esto es con integrales, ¿no? Pero también hay problemas que se pueden trabajar sin integral. O sea, se integra siempre y cuando la figura, digamos, pues es un poco compleja, un poco difícil de ubicar su centro, ¿no? Ahora, hay otras fórmulas que vamos a ver a continuación. Una aplicación, básicamente. Por ejemplo, ¿no? Para este tipo de figuras, ¿no? Figuras quizás, pues, para nosotros un poco más conocidas y fáciles, digamos, de ubicar su centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice acá, ¿no? Determine, dice, la posición del centro de masa del sistema de partículas discretas A, B y C, dice de 2 kilogramos, 4 kilogramos y 6 kilogramos de masa respectivamente, conforme dice se muestra en la figura, ¿no? Considere que la es igual a 80 centímetros. Bueno, ¿qué es lo que nos pide, no? Lo que en ese problema acá nos piden es básicamente lo siguiente, dice, nos piden calcular a nosotros la posición. Esta R viene a ser de posición del centro de masa, ¿no? Para un sistema discreto se tiene esto. Para un sistema discreto. Bueno, son partículas, ¿no? Para un sistema discreto. Matemáticamente, muchachos, la posición de su centro de masa lo trabajamos de esa manera. Tenemos tres partículas, ¿no? Como tenemos tres partículas, puedes calcular como una especie de un promedio, así. Colocas la masa de la por la posición de la, bueno, más la masa del B por el radio del B. Bueno, no es radio, es posición del B, más la masa C por la posición de la partícula C, ¿no? Bueno, ¿entre quién? Entre la suma de las masas. Masa 1, masa de la partícula A, masa de la partícula B, masa de la partícula C. Esto sería nuestra ecuación y habría que encontrar, bueno, las masas son datos, ¿no? Lo que nos falta son las posiciones. Para ubicar la posición, bueno, voy a prolongar más o menos el eje Z. Así, algo así voy a prolongar. Voy a prolongar también acá el eje Y. Y voy a prolongar también el eje X. Bueno, justamente la intersección de estas líneas, o de estos ejes, me da el origen de coordenadas, ¿no? Y del origen de coordenadas a cada partícula, vas a tener que trazar un vector. Ese vector que estoy trazando viene a ser el vector posición. Quizá no se nota muy bien, es una flecha. Es una flecha. Esta es otra flecha. Y esta es otra flecha, ¿no? ¿Qué vienen a hacer ellos? Ellos vienen a hacer la posición de la partícula A, la posición de la partícula B y la posición de la partícula C, ¿no? Obviamente respecto del origen, ¿no? Respecto del origen, ¿no? Ahora, cabe mencionar también, muchachos, que si queremos trabajarlo, digamos, de manera vectorial, tenemos que asociar nuestros vectores unitarios, ¿no? Y los vectores unitarios, pues, son el hijo atacano, por ejemplo. En el eje X se asocia el vector unitario Y, en el eje Y se asocia el vector unitario J, y en el eje Z se asocia el vector unitario K. Entonces vamos a ubicar, porque la cosa es ubicarlo. Si lo ubicamos, el problema sale. Entonces vamos a ir acá colocando, a ver, la posición de su centro de masa. ¿A qué va a ser igual? Bien, vamos a trazar una recta un poco más grande para poder ubicarlos. Acá tienes que manejar bastante tu imaginación espacial, digamos, para ubicar los puntos, ¿no? Ya, vamos a ubicar el punto A. Este punto A, a ver, vamos a ubicar primero en el eje X. En el eje X, ¿a cuántos metros está ubicado? Luego también, o a cuántos centímetros, ¿no? Porque como están en centímetros,
Podemos hallarlo en centímetros y luego lo pasamos a metros, ¿no? Para no, digamos, no llenarlo de muchos decimales. ¿Ya? Bien, la masa 2 primero. ¿Dónde está la masa 2? Acá arriba dice masa 2, ya. Masa de la. La masa de la vale 2. Por la posición, ya. ¿Cómo ubicamos esta partícula? Primero lo ubicas en el eje X. Mira, el eje X, desde el eje Z, ubica hasta esta esquina, más o menos. Ya, esto es A medios, A medios. ¿Cuánto es el A? Bueno, A medio más A medios es el A. O sea, el A, ¿cuánto vale? 80. Es 80 en el eje X positivo, por lo tanto sería 80 nada más acá. Colocas 80 multiplicado por vector unitario Y. ¿Ya? Siguiente, a ver, en el eje Y. Ahora en el eje Y. De esta esquina hasta acá nomás ubícate. De esta esquina hasta acá es A medios. O sea, ¿cuánto vale? Vale 40, ¿no? Porque el A vale 80. Y está en el Y positivo, por lo tanto sería más 40J. Ahora, del origen del eje Z, bueno, desde el eje X hasta más o menos hasta esa altura, verticalmente. Verticalmente es A medios. Como es A medios hacia arriba, significa que es la mitad de 80, por lo tanto acá es 40K. Bueno, ya ubiqué ya ¿qué vector? Este vector de acá, o sea, este vector, el R sub A tiene 3 coordenadas, ya lo ubiqué. Está en el espacio, ¿no? Más la masa del B. Bueno, la masa del B, ¿dónde está el B? El B vale 4, ¿no? El B está acá. El B vale, el B vale 4, ¿no? Por la posición. A ver, la posición de la partícula B. Otra vez, fíjate en el eje X, ¿eh? Mira, más o menos está a esta altura, casi por aquí. Si lo ubicaras, está más o menos de acá. O sea, de aquí el origen está más o menos a medios, ¿no? En el eje X. ¿Pero qué es a medios? A medios la mitad de 80, o sea, 40, ¿no? Ya más o menos entonces es 40, ¿no? 40 y. ¿Más quién? A ver, en el eje Y, ¿no? En el eje Y, bueno, exactamente está ubicado por acá, o sea, sería como esta distancia, ¿no? O sea, ¿cuántos metros está o cuántos centímetros a medios? Como el A vale 80, sería 40, ¿no? Entonces acá sería pues más 40J, ¿no? ¿Qué más? Ahora en el eje Z, ¿no? Bueno, en el eje Z verticalmente también está más o menos a esta altura, o sea, es a 40 centímetros, ¿no? Más 40K. Bueno, vamos a cerrando el paréntesis y luego más. La masa M3. ¿Cuánto es la masa M3? O la masa M sub C vale 6. 6 por la posición. Ahora vamos a ubicar esta partícula. En el eje X, por acá nada más, a ver, mira, ¿cuánto vale? A medios. Pero como el A vale 80, esto sería pues, esto valdría, como el A vale 80, esto sería 40, ¿no? Entonces sería pues acá 40 y más. Ahora en el eje Y, bueno, en el eje Y, del eje Z hasta acá mide. ¿Cuánto es? Todo el extremo, ¿no? O sea, sería 80. 80J. Más. Y en el eje Z, a ver, en el eje Z desde el eje X hasta acá, ¿no? Verticalmente ocupa todo el lado, ¿no? O sea, todo vendría a ser 80. Acá sería pues 80K. Bueno, ¿eso de acá entre quién? Eso de acá entre la suma de las masas. La masa del A vale 2, la masa del B vale 4 y la masa del C vale 6. Luego que haces esto, bueno, tiene que hacer la propiedad distributiva, ¿no? El con él y el con él. Análogamente también, ¿no? El con él, sí, el con él y el con él, ¿no? Ingresa multiplicando, ¿no? Y una vez que ingresa multiplicando, bueno, tiene que asociar, tiene que sumar. Cuando sumas, no es sumarlo de largo, ¿no? La idea es sumar así, el I con el I, el J con el J y K con K. Y abajo también lo suman, ¿no? Entonces, sumando, van a tener ustedes eso, ¿no? Entonces, la posición de su centro de masa. Ya, vamos sumando, ¿ya? A ver, 8 por 2 es 16, ¿no? O sea, sería como 160, ¿no? Acá tienes 4 por 4, 16, también como 160. Y acá tienes 6 por 4, 24, 240, ¿no? Entonces, toda esa suma te sale 510, 560 más o menos. 560 multiplicado por vector unitario Y, más
acá tienes 80J, acá tienes 160J, y acá tienes 8 por el 6 por el 8, que es como 480, ¿no? Bueno, entonces lo sumas todo y esto te va a salir 720J, ¿no? Más. Lo mismo en el K, ¿no? En el eje Z, acá tenías 80, acá tenías 140, acá tenías 480, lo sumas todo y esto te va a salir 800K. ¿Y entre quién lo divides? Lo divides entre 12, ¿no? Bueno, dividimos entre 12 y estaríamos hallando la posición. Ahora, arriba sería pues kilogramos con centímetros, kilogramo con centímetros, y abajo es kilogramos. Entonces se van los kilogramos y me va a quedar en centímetros, ¿no? Bueno, acá se puede ir reduciendo un poco más, ¿no? Eso, por lo tanto, si quieren ya lo colocamos en su forma decimal y colocaríamos así. Bueno, para ello sí, caballero, voy a usar calculadora para operarlo rápido. Acá tienes 560 entre 12, y eso más o menos es 46,6666, eso es 46,7, ¿no? 46,7 por el vector unitario I, más, bueno, acá es 720 entre 12, esto aproximadamente 60. Este es 60J. Y el último que sería 800, ¿no? 800 entre 12, bueno, más o menos sale 66,666, que sería pues como 66,7, ¿no? 7K. Bueno, ¿en qué unidades? Esto está en centímetros, ¿no? Bueno, si desea, pues pasarle pues a otra unidad. Pero y esto sería ya la respuesta, ¿no? Entonces ahí tienen un problema que se ha resuelto con integrales, y esto sin integrales. O sea, sin integrales se aplica pues siempre cuando las posiciones de la partícula sean fáciles de ubicarlos y las masas también ya estén calculadas, ¿no? Ahí es fácil emplear esa ecuación, que es la ecuación para ubicar, digamos, el centroide, ¿no? Que es, perdón, la posición del centro de masa, ¿no? En estas ecuaciones, cuando son para posiciones, para masas conocidas, pero cuando no son conocidas, se sugiere pues aplicar las integrales, ¿no? Bueno, básicamente eso quería compartir, muchachos, en esta grabación. Espero pues que hayan comprendido. Hasta luego, muchachos, cuídense.